Bienvenidos, colegas y amigos del Perú y el mundo, a este su programa Seguridad Energética Noticias del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Yo soy Víctor Fernández, presidente de la Comisión de Seguridad Energética, y el día de hoy vamos a tratar el tema pérdidas y costos del sistema de transmisión eléctrica. Y para esto tenemos como invitado al doctor Carlos Castillo Correa, ¿no? Uh, Él es licenciado en física por la Universidad Nacional del Callao, tiene un grado de maestro en ciencias con mención en física de la Universidad Nacional de Ingeniería y un grado de doctor también en ciencias con mención en energética en la Universidad Nacional de Ingeniería. Que tiene una vasta producción científica siempre relacionados con los temas eléctricos, fotovoltaicos, ¿correcto? Y se ha desempeñado en la academia, ¿no? Como profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de la Universidad Nacional del Callao y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenido, doctor Carlos Castillo, a este su programa Seguridad Energética Noticias. Muchas gracias, ingeniero. Primero, felicitarle por este espacio que nos permite estar actualizados sobre las diversas investigaciones que se vienen haciendo en las diversas universidades. Y al mismo tiempo, felicitarlo, ¿no? Y agradecerle también por este espacio. Ok, bueno, sí, nosotros, como usted bien ha dicho, tenemos como objetivo unir en un tema tan importante como es seguridad energética para el país a los diferentes actores relevantes. Y si bien es cierto, nos enfocamos en muchos actores que están, o políticos, vamos a decir, que están ejerciendo cargos en organizaciones públicas, también invitamos a gente relacionados con las empresas inversoras, tanto privadas como estatales, y por supuesto también a diferentes agentes, y uno de ellos muy relevante es la academia, ¿no? Porque desde ahí comienzan a generarse el conocimiento y muchas veces se tiene, cuando hay la experiencia en el tema, se complementan adecuadamente esa visión de mercado con ese conocimiento científico que al final termina proponiendo soluciones y mejoras a los sistemas energéticos en el país, ¿no? En este específico tema íbamos a tratar algo del sistema eléctrico, específicamente el de transmisión, y creo que es importante hacer una reflexión y por eso hemos querido contar con usted para que pueda a toda nuestra audiencia, seguro se están conectando muchos que tienen especialización en el tema, pero esto no es solo para aquellos que tengan una especialización, sino para aquellos que realmente necesitan tener conocimiento de cómo estamos desarrollando el tema eléctrico en el país, ¿no? No solamente los inversores que tienen que ver con estos grandes, digamos, empresas que requieren de este recurso tan importante para llevar a cabo en forma óptima sus proyectos, sino también empresas más pequeñas del tipo industrial, medianas, comerciales, y por qué no los sistemas domiciliarios, ¿no? Entonces, es un tema de mucha relevancia, ya que la energía eléctrica es un bien de interés, es decir, el ser humano difícilmente puede vivir al margen, hoy en día sobre todo, para tratar de tener una vida con un alto estándar al apartado de la energía eléctrica, ¿no? Y nosotros primero quisiéramos que usted nos comente un poquito sobre, seguro muy brevemente, pero darnos una introducción sobre este
sistema de distribución nacional. No se ha hablado mucho de este sistema eléctrico internacional, interconectado, perdón, nacional, que es el CEIN, que de alguna manera une diferentes líneas de transmisión y está soportado por energía hidroeléctrica, principalmente al inicio. Luego comenzaron a entrar las, vamos a llamar termoeléctrica, seguro muy en el siglo XX, al inicio, estas centrales que quemaban residuales, muy pesados, muy contaminantes, se fueron mejorando a diésel, y en la primera y segunda década del siglo XXI, este siglo, comenzamos a tener termoeléctricas a gas natural, ¿no? Y hoy ya, digamos, con una visión un poco más moderna, comenzamos a dotar al sistema con energías renovables, quizás eólica, que son una de las más utilizadas aquí en el país recientemente, ¿no? Y entonces hay mucho seguro por hablar. Nos gustaría primero que usted nos dé una introducción para todos nuestros oyentes y televidentes. ¿Cómo ve usted nuestro sistema de distribución eléctrica? ¿Qué características tiene? Y en general ir hablando también luego qué problemáticas, ¿no? Antes me gustaría resaltar lo que usted comentó, ¿no? Que usted está invitando a diferentes sectores, en este caso, digamos, a los que están directamente involucrados con la industria, los que hacen las políticas y sobre todo la academia, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esos puntos de vista de las personas que están a la cabeza, que pueden hacer políticas para mejorar el tema energético en el país, los agentes que están involucrados directamente en esta industria, ya sea en el negocio de la generación, transmisión, distribución y puede ser también con diferentes fuentes, ¿no? En el caso de generación, energía de repente térmica y diferentes tipos de renovables, tanto convencionales como no convencionales, ¿no? Sí, lo que usted comentó es realmente importante este tema, ¿no? Porque si bien es cierto, pues, desde el descubrimiento, en este caso de los transformadores, que dio origen, ¿no? Al uso o a la masificación del uso de la energía eléctrica. En nuestro país, por ejemplo, surgieron puntos específicos, ¿no? Donde se empezó a utilizar esta tecnología. Hablamos del siglo XVIII, XIX, más o menos. Y entonces estos puntos fueron posteriormente diversificándose a lo largo del país, ¿no? Apareció en Lima, luego vamos a Cusco, con la central en este caso de Machu Picchu, y otros focos, ¿no? A lo largo del país, ya sea en la parte norte o también en la parte sur, ¿no? Pero este servicio aún no tenía acceso o toda la población no tenía acceso a estos recursos, lo cual generaba pues una gran preocupación, ¿no? Y es a partir de ahí donde el Estado empieza, perdón, a tomar un papel importante, pero el papel del Estado fue encargado de toda la cadena, ¿no? Él se encargaba, digamos, de alguna manera de entregarle energía a los puntos específicos, pero aún no se tenía el total acceso de todas las personas a este recurso, ¿no? Y es así que se dio la necesidad de empezar a juntar estos puntos, ¿no? Por el tema de seguridad energética y confiabilidad del sistema, ¿no? Aparecieron grandes mercados ya de la parte sur, la parte centro y la parte norte. Y posteriormente se juntaron estos tres mercados en lo que hoy conocemos como el Sistema Interconectado Nacional, ¿no? Cuando todo esto surge, al mismo tiempo, pues el Estado como gestor tenía graves problemas, el sistema o el mercado como tal. Había problemas de apagones, tanto por, digamos, casos específicos, por temas de conflicto social y también por temas netamente técnicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en diferentes partes del mundo se suscitaron estos problemas, ¿no? En algunos casos porque la demanda era mucho más grande y los generadores no podían suministrar. Existían diferencias en las tarifas, digamos, en una misma región. Una empresa que suministraba la energía en una zona A y otra empresa en una zona B, los costos eran totalmente diferentes, ¿no? Y en algunos casos generaban grandes problemas, en este caso, en el términos, en el aspecto social, ¿no? Y es ahí que a nivel mundial se empezaron a desagregar, ¿no? Ya las empresas, o se empezó
incorporar la inversión privada en este caso, ¿no? Desde ahí empezó a mejorar el servicio. Se empezaron a separar las empresas, tanto en empresas que producen la energía, empresas que la transportan la energía, empresas que la distribuyen y en mercados un poco más complejos, como el europeo y el americano, donde se introduce el concepto de comercialización, ¿no? O sea, se introduce un tercer agente que es el que podía vender la energía, ¿no? En el caso de nuestro país, tenemos una desintegración en las empresas que producen, las que transmiten y las que distribuyen. Las que distribuyen también hacen el papel de, digamos, de manera resumida, hacen el papel de distribuirlo, ¿no? A lo largo de una zona específica, como el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Tenemos que una parte de Lima la tiene Enel y otra parte la tiene Luz del Sur, ¿no? Entonces, al desagregarse el mercado en estos tres tipos de agentes, en el caso nuestro, apareció un gran problema, ¿no? Eh, Empresas que generaban, se dejó libre a la competencia, ellos podían competir para suministrar energía, y en el caso de los transmisores y distribuidores, tenían un problema de que no podía incorporarse el tema de competencia, ¿no? Porque no es eficiente que dos empresas que transporten energía de un punto A a un punto B. No es eficiente. Entonces, lo más adecuado es que una sola empresa se encargue de la transmisión de la energía y lo mismo de la parte de distribución, pero en este caso ya de manera geográfica, ¿no? Entonces, ahí viene un gran problema para el caso del sistema de transmisión, que era un tercer agente que tenía que suministrar a los distribuidores y a los generadores, ¿no? Llevar la energía de los generadores hacia los distribuidores. Y no solamente hablamos de una o dos empresas que generan o una o dos empresas que distribuyen, ¿no? A lo largo del país. Y al mismo tiempo tenemos las grandes empresas que directamente pueden transar su compra y venta de energía con los generadores, ¿no? Entonces, aumentó la cantidad de agentes en el mercado, ¿no? Y esto trajo un gran problema para el mercado en sí, ¿no? ¿Cómo se podía calcular en este caso los costos que debían pagar una gran cantidad de agentes de este sistema, ¿no? Al mismo tiempo hablamos del tema de pérdidas eléctricas. Entonces, las pérdidas eléctricas es una energía adicional que los generadores deben producir para hacer frente, pues, ¿no? A esta pérdida de energía en las mismas líneas, ¿no? Entonces, ahí surgieron estos dos grandes problemas. Había una gran cantidad de agentes, habían volúmenes de energía enormes que se transmitían. ¿Y quiénes son los responsables, ¿no? de todos estos aspectos, ¿no? Tanto la parte técnica, es decir, a quién está causando pérdidas en el sistema, y al mismo tiempo estas pérdidas que se representan en términos económicos, ¿quién la va a pagar, no? Es ahí donde da la oportunidad a la comunidad científica de desarrollar diferentes propuestas que permitan resolver esta gran problemática que el sistema se enfrentó en los últimos 20 años, ¿no? En nuestro país. Eso Correcto. sería, digamos, en términos generales, la situación problemática que me motivó a investigar un poco más sobre proponer alguna metodología que me Alguna permita meta. resolver esa situación. Perfecto. Bueno, entonces nos has comentado que nosotros hemos, gracias a Dios, en los últimos años hemos tenido una reforma bastante adecuada que nos ha llevado de alguna manera de estos viejos monopolios que estaban estructurados o integrados verticalmente, ¿no? Y que eran pocos eficientes a crear o a ser reemplazados por unos mercados desregulados donde existe mucha mayor competencia, ¿no? Y esto, de alguna manera, digamos, ha tenido un impacto importante en nuestro sistema de distribución. Sin embargo, siguen todavía existiendo alguna problemática que crea desafíos, ¿no? Que tienen que ver un poco con, nos hablabas de esta, a la hora que se hace la transferencia de energía, las pérdidas que pueden producirse, ¿no? Y asociado los costos a la capacidad y a todo este manejo de este sistema integrado, ¿no? Eh, y entonces son las dos problemáticas quizás mayores que se tienen. Y a mí me gustaría un poco que comencemos de alguna manera, eh, uh, primero dándonos quizás un panorama un poco mayor, si es que lo tienes,
a todas las ventajas que se han producido al desregular los mercados en general. Yo lo he resumido muy pocas veces, y luego ya comenzaríamos a hablar sobre algunas metodologías para asignar las pérdidas de energía y ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Primero, quizás una introducción para nuestros televidentes, aquellos que nos siguen, un poco que vean por qué fue necesario la desregulación y qué ventajas ha traído, ¿no? Y luego entramos a ver ya específicamente la problemática de pérdida de energía. Perfecto. Interesante tu pregunta, ¿no? Porque básicamente, si nosotros vemos una empresa del Estado, pues generalmente no es un buen gestor, digamos, en este caso, del recurso que se esté proporcionando, ¿no? Eso hizo, pues, que, como comenté brevemente, que haya diferentes problemas, tanto en la parte técnica, en la parte económica, en la parte de abastecimiento, y más aún, ¿no? Se utilizaban estas empresas que suministran este servicio esencial con fines políticos, ¿no? En muchos de los casos llevaba a que las tarifas sean muy pocas, no se recaude o no se pueda recuperar la inversión, ¿no? En toda la maquinaria que me permita dar el soporte físico para la transferencia de esta energía, ¿no? Entonces, eso fue uno de los grandes problemas, digamos, en nuestro país y se ha visto también en el resto del mundo, ¿no? Ahora, el hecho de incorporar inversión privada, que fue a partir del año del 92, en ese tiempo creo que estaba Fujimori en el gobierno, entonces se abrió paso a la inversión privada, ¿no? La inversión privada que era tanto de origen nacional o también empresas extranjeras, ¿no? Entonces, al tener una mayor gama de empresas que suministran el mismo servicio, hace que el propio servicio como tal sea más eficiente, ¿no? Haya mayor seguridad, ¿no? Obviamente, pues si yo necesito como consumidor, tengo mi gran empresa, tengo una minería, por ejemplo, que necesito una energía grande y que sea segura y que la pueda tener disponible siempre. Entonces, contrato con una empresa, esta empresa de repente tiene fallas, entonces yo tengo la libertad de escoger otra empresa que me pueda suministrar y con mayor seguridad este mismo recurso, ¿no? Entonces, de esa manera hace pues de que hay una competencia por los costos, ¿no? Es decir, yo quiero ganar más clientes, entonces yo necesito de alguna manera hacer que el servicio que estoy proporcionando sea mucho más eficiente. Hablamos de calidad, hablamos de cantidad, hablamos del el tiempo o el suministro oportuno, etcétera, ¿no? Y eso hizo además, pues, que nuestro sector industrial crezca, ¿no? Hablamos de empresas textiles y de diferentes rubros, ¿no? Empresa de alimentos. Ha hecho que, o le ha dado la oportunidad, ¿no? A las personas tener acceso a esta energía de abrir diferentes emprendimientos, ¿no? En términos generales, podríamos decir que de alguna manera ha dinamizado la economía del país, ¿no? Y eso implica, pues, generar nuevos puestos de trabajo y eso hace, pues, de que la calidad de vida de las personas se mejore, ¿no? Eso sería en términos generales lo que podríamos, ¿no? resaltar de la importancia de introducir el capital privado hacia el sector eléctrico. Correcto. Yo creo que es importante eh, sí, pues, hacer este comentario que per se las empresas estatales o públicas no tienen, no necesariamente son una mala alternativa. El grave problema radica en la captura de esa empresa en forma política, ¿no? Cuando, digamos, se utiliza para temas que no tienen que ver con la máxima rentabilidad o eficiencia de la organización y solamente se buscan ser un ente que permita captación de voluntades, ¿no? Entonces, hay mucha experiencia en el país de empresas que por periodos y cuando se han mantenido totalmente alejadas del sistema político gobernante, han dado rendimientos óptimos y ha generado mucho valor, ¿no? Porque también
es importante entender ese rol social que tienen las empresas públicas, que de alguna manera no lo tienen las empresas privadas, ¿no? La empresa privada per se pura va a buscar rentabilidad, lo cual es muy bien porque es su objetivo, y en un mercado, digamos, donde no obtiene rentabilidad, sencillamente no entra, ¿no? Entonces existen por eso empresas públicas que deben manejar estos espacios para garantizar a las sociedades en general el acceso a estas fuentes de energía, ¿no? Sin embargo, creo que es muy, muy relevante y que no ha pasado y no pasa normalmente en el Perú con mucha frecuencia que digamos, se mantengan totalmente alejadas de una captura política. Y ese creo que es el grave, grave problema que hemos sufrido, que nos llevó a esta crisis tan terrible que hemos tenido en muchos servicios, no solamente en energía. Eh, entonces, ahora pasemos un poquito a hablar sobre ventajas y desventajas de métodos para resolver el problema de asignación de pérdidas, ¿no? Que era lo primero que veíamos digamos, era uno de los graves problemas. Existen pérdidas, ¿a quién se las, digamos, adosamos? ¿Quién se hace responsable de qué? ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo controlamos todos estos mecanismos, ¿no? Cuéntanos más o menos cuáles tus hallazgos y la información que has podido recabar en tu investigación sobre esta problemática. Claro, solo creo que al expresarme anteriormente fue muy ligero al decir, ¿no? Que de repente no todas las empresas del Estado cumplen un rol eficiente en el servicio que deben proporcionar. Se ha visto, ¿no? En diferentes partes del mundo hay empresas estatales que son muy eficientes, ¿no? Solo que en la parte eléctrica no se tuvo, ¿no? El alcance esperado, pero sí, ¿no? El rol del Estado es fundamental, ¿no? Porque como Estado podríamos decir lo que tiene la obligación, ¿no? De que todos tengan acceso a la energía, dado que es fundamental para que se cumplan pues todos los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, es realmente interesante, ¿no? Cuando ya tenemos un sistema físico que nos permite transportar la energía desde diferentes puntos de generación hasta diferentes puntos de consumo, ¿no? Utilizando además el servicio de un tercero, que es un tercer agente en el juego. Entonces, por el propio o por las propias características técnicas de la red, obviamente van a haber pérdidas de energía, ¿no? Pero esas pérdidas de energía también depende, digamos, en este caso, del peso que tenga el agente en el sistema, ¿no? Un agente más grande, o un consumidor más grande, o un productor más grande de energía, obviamente pues va a usar más el sistema, ¿no? Y por lo tanto, más energía inyecta, más debería, o más pérdidas deberían asignarles, ¿no? Y en vista a esta idea, en términos generales, es que en diferentes países se viene utilizando el concepto de calcular o asignarle las pérdidas en base al tamaño de la gente, ¿no? Agentes más pequeños tendrán pues participación menor en esas pérdidas porque menor energía inyectan al sistema, o mientras que agentes más grandes más, ¿no? Pero esto tiene un problema. Si nosotros lo vemos con un ejemplo sencillo, supongamos que la energía la consumimos en Lima, ¿no? Yo tengo un gran agente en Lima y tengo otro gran generador en el Cusco y otro gran generador de repente en una zona más alejada, que sea Piura. Ahora, si yo digo, es lo que se viene haciendo en diferentes partes del mundo, es que si el agente que está en Lima, cerca al consumo, y el que genera también en el Cusco, tienen el mismo tamaño, tienen la misma potencia, digamos, entonces yo le voy a asignar la misma participación en las pérdidas que agentes que están muy diferentes al punto de consumo. Entonces, este método tiene esa desventaja, ¿no? Si yo le asigno una pérdida a este agente que se encuentran en diferentes puntos geográficos, que hacen uso diferente de la red, le asigno el mismo valor. Entonces, no es, digamos, eficiente para el mercado, ¿no? Entonces, al ver este problema, es que nosotros propusimos no solamente que las pérdidas sean asignados en base al tamaño de la gente, sino que también que en ese proceso de asignación se refleje el uso de la red, ¿no? Obviamente, un agente que está más alejado va a tener
por decirlo así, mayor distancia para transportar su energía y por lo tanto va a hacer uso de más líneas, ¿no? Y en consecuencia, la cantidad total de pérdidas que yo le tengo que asignar es mayor, ¿no? Eso fue uno de los puntos que nosotros tomamos en cuenta en base a los métodos tradicionales anteriores que le acabo de comentar, ¿no? Y otro de los problemas que también vimos es tratar de que no solamente asignarlo en base a la posición, digamos, en la red, sino también a asignarle o tratar de buscar de manera colaborativa, es decir, que diferentes agentes trabajen de manera colaborativa con el fin de maximizar sus beneficios. El generador, por ejemplo, que se reduzca el costo por las pérdidas que tiene que pagar, lo mismo en el caso de los consumidores, ¿no? Por eso que tratamos de buscar alguna metodología que nos permita hacer eso, ¿no? Que tenga en cuenta la posición en la red y al mismo tiempo que tenga en cuenta o que trabajen de manera colaborativa para resolver esta problemática, ¿no? Y por eso que nosotros planteamos o propusimos un método que trate de utilizar estos dos enfoques. Eso Correcto. sería. Correcto. Quisiéramos en todo caso que justo nos hables un poquito más del enfoque que hiciste. Entendemos que trabajaste, si bien es cierto, la teoría de juegos, bueno, es realmente una disciplina que fue descubierta y desarrollada en el siglo XX, ha probado una valía cada vez más relevante en la solución de problemas complejos debido principalmente a que la tecnología ha ido avanzando de tal manera que le permite desplegar toda esa funcionalidad que tiene para trabajar problemas complejos, problemas que requieren gran cantidad de data y sobre todo ir buscando de retroalimentarse con información, inclusive podría llegar en algún momento a interconectarse con estos sistemas de autoaprendizaje, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo innovaste y propusiste esta metodología y cuáles son las principales características que nos llevarían a tener no solo un mejor diseño de la problemática, sino una mejor propuesta de solución de esta asignación de pérdidas. Justamente lo que hace un momento comenté, ¿no? Es la idea de la teoría de juegos es que todos ganen, ¿no? Tenemos diferentes agentes, que estos diferentes agentes unan esfuerzos, tengan los mismos lineamientos, de tal manera que ingresen al modelo como un agente independiente, pero bajo los mismos lineamientos, de tal manera que el beneficio total sea máximo para cada uno de ellos, ¿no? Y eso es la esencia de este método. Y no solamente tuvimos en cuenta esto, ¿no? Es decir, que todos colaboren para obtener un beneficio o maximizar sus beneficios, sino que también la participación considere la posición, en este caso, de la gente en todo el mercado, porque recordemos que todo el sistema eléctrico en el Perú pues es bastante complejo, ¿no? Y cada posición implica pues su propia problemática, ¿no? Tanto en pérdidas como otros factores técnicos propios, ¿no? Entonces, este método busca eso, busca que todos colaboren en maximizar sus beneficios, en este caso pues que sería que cada agente tenga o se le asigne la menor pérdida posible, ¿no? Y de tal manera que va a pagar menos por ese uso o digamos, por esa generación de esa energía que no es productivo para nadie, ¿no? Que simplemente el propio sistema lo absorbe como problema técnico en sí. Eh, Existen otros métodos también, por ejemplo, otros métodos que se encargan de el análisis marginal, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el momento de la generación y lo que ocurre en el punto del consumo, ¿no? Entonces, a partir de ahí sacamos una diferencia entre esos dos puntos y esa diferencia es la que se asignaría de alguna manera, en este caso, para, al cálculo total de esas pérdidas, ¿no? O al costo que implican esas pérdidas por esa energía que se esté enviando, ¿no? Pero el problema de este método, por ejemplo, es de que el costo total no es cubierto, ¿no? Se va a quedar ahí una diferencia y esa diferencia tendría que buscarse otros métodos que puedan de alguna manera recaudar la totalidad que se necesita para este caso, ¿no? Eso sería
en esencia, ¿no? Es en correcto, base correcto. que nos ha permitido proponer un modelo, ¿no? Teniendo en cuenta esas dos eh, puntos débiles, digamos, de los métodos anteriores, proponer este nuevo método que nos ha permitido, pues, tener buenos resultados, ¿no? En ese aspecto. Correcto, correcto. Es cierto que las pérdidas como tal es un insumo y los costos es, digamos, una variable importante que seguro requiere el insumo anterior, pero al final, si bien es cierto, están muy relacionadas, son dos problemáticas diferentes, ¿no? Por un lado, determinar cuáles son las pérdidas y por otro lado, buscar mecanismos para asignar correctamente los costos, ¿no? No solamente basado en las pérdidas, sino en una multiplicidad de factores, teniendo en cuenta que es un gran volumen, una gran capacidad donde entran muchos jugadores a inyectar energía eléctrica y otros a transportar y otros a consumir. Entonces, realmente las moléculas que genera uno no son necesariamente las que consume su cliente o se lo transmite para su cliente. Entonces, toda esta complejidad, toda esta caja negra, tiene que ser de alguna manera, primero, no solo diseñada, sino manejada en tal forma que se pueda tener una trazabilidad y sobre todo genere predictibilidades para tanto los proveedores como para los consumidores, ¿no? Qué nos puedes complementar de repente un poquito de los costos que ya nos tocaste, nos hablaste, pero de repente algo más de la asignación de costos que hiciste y alguna propuesta y qué ventajas tiene esto sobre otros métodos? Claro, con gusto. Cuando hablamos el caso de el sistema de transmisión en sí, pues vamos a empezar a analizar, digamos, todos los costos involucrados en el proceso, ¿no? La primera parte sería los costos de inversión en poner la línea. La segunda parte sería los costos de operación y mantenimiento. Es decir, pues conforme se van incorporando nuevas tecnologías, especialmente las energías renovables, entonces necesitamos hacer que nuestro sistema sea más robusto, ¿no? Por lo tanto, se requiere más equipamiento que permita hacer que las líneas trabajen en sistemas, perdón, que trabajen de manera segura. Y al mismo tiempo hay situaciones, por ejemplo, en la que las líneas o están diseñados para trabajar hasta, digamos, a cierta capacidad, ¿no? Pero ocurren situaciones de contingencia que llevan, por ejemplo, en este caso, a hacer que la línea trabaje en el límite de su capacidad, ¿no? Por lo general, para que el sistema sea seguro, siempre trabaja a un límite menor a la capacidad máxima, ¿no? Pero en situaciones, en caso de contingencia, hay situaciones en las que esto lleva a trabajar en ese límite, ¿no? Y ahí aparece un nuevo costo, ¿no? Que es el costo por congestionamiento. Entonces hablamos de costo de inversión, operación y mantenimiento. En algunas líneas ocurren problemas de congestionamiento, hasta hablamos un costo adicional. Cuando hay congestionamiento, pues incrementa el costo de toda la energía en todo el mercado, ¿no? Y el tercero, que es el costo para cubrir la energía que se produce y no es aprovechada por nadie, ¿no? Que son las pérdidas. Entonces, estos cuatro tipos o estos cuatro costos involucrados en el sistema es lo que nosotros debemos recaudar de una gran cantidad de agentes, ¿no? Y al mismo tiempo, para cada uno de estos factores, en el caso de costos de operación y mantenimiento, pues perdón, en el caso de los costos de inversión, ya está definido por el regulador. Operación y mantenimiento también se define, pero aún hay dos aspectos importantes que deben ser considerados, ¿no? Que son los costos por congestionamiento. Y pues cuando hay congestionamiento, el mercado no es eficiente, ¿no? Aparecen empresas que aprovechan de esta situación para ejercer poder de mercado, por ejemplo, ¿no? Ya generas distorsiones en el mercado. No, Entonces, por supuesto. tenemos que evitar que ocurran estos problemas de congestionamiento con una planificación adecuada, ¿no? Y al mismo tiempo, estos costos extras generados por congestionamiento tienen que ser distribuidos, ¿no? ¿Y cómo hacemos para distribuir estos costos? Y al mismo tiempo, como comenté hace un momento, son los costos debido a la energía adicional que se genera, ¿no? En las pérdidas por las líneas. Entonces, los dos últimos
En el caso de congestionamiento y los costos relacionados en este caso, a las pérdidas eléctricas, se necesitan mecanismos adecuados, ¿no? Para que asignen estos de manera eficiente. Obviamente, como comenté al inicio, dos empresas que tienen la misma capacidad ubicadas en diferentes zonas geográficas pueden tener participación diferente, ¿no? En algunos casos, algunos de estos generadores o algunos de estos agentes lo que hacen es ayudan a reducir los costos, ¿no? Otros afectan más a estos costos porque generan más pérdidas por diferentes problemas técnicos que pueda ocasionar el sistema, ¿no? Entonces, esto es un gran desafío, ¿no? Y por eso que nuevamente, si conocemos adecuadamente la red, entonces, nosotros podemos decir, ¿no? Tal agente tiene este efecto en todo el sistema, pero un efecto real, ¿no? Un efecto que salga de la propia operación técnica del sistema. Entonces, si ya tienes ese efecto en el sistema, entonces yo puedo de alguna manera beneficiarte. Es decir, como tú estás ayudando a reducir los problemas de congestionamiento y estás ayudando a reducir los problemas de las pérdidas eléctricas, entonces yo te puedo dar de repente algún beneficio, ¿no? Económico. Se te puede remunerar por ese aspecto, ¿no? Entonces, estos parámetros que acabo de comentar no contemplan, por ejemplo, los métodos tradicionales, ¿no? Y ese es, de alguna manera, esos incentivos que se pueden obtener a partir del método propuesto que nosotros hemos considerado, que es utilizar la información propia técnica del sistema eh, y asumir, ¿no? Que cada agente trate de trabajar de manera colaborativa en hacer pues que el sistema sea más eficiente y en consecuencia maximizar en este caso los beneficios, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene pues el método que nosotros hemos propuesto, ¿no? Teoría de juegos en función digamos, a los propios parámetros técnicos del sistema. Y aún hay desafíos, ¿no? Que este método puede aún seguir mejorando, ¿no? En base pues a las nuevas características del sistema. Eso Correcto. sería. Bien, yo creo que es el momento de poder comunicar, porque la ventaja que tienen las investigaciones por profesionales que no solamente dominan técnicas académicas muy, muy avanzadas, sino que conocen el mercado y han participado ampliamente del mercado. Muchos de los asesores de estas que han tenido ustedes son gente que está muy ligado al día a día, al mercado, o sea, no son teóricos digamos, de escritorio, ¿no? Entonces, estas investigaciones deben ser de alguna manera tomadas en cuenta. Tenemos muchos actores, ¿no? Quizás los más relevantes, donde muchas veces se requiere el apoyo, son los actores públicos, ¿no? En este caso el Ministerio de Energía y Minas, el OSINERMIN, la parte tanto de fiscalización eléctrica, la parte de regulación tarifaria que ellos manejan, pero también igual los grandes inversores, quizás los que administran los sistemas, el COES, en fin, hay una serie de actores que se deberían nutrir de estos conocimientos, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu propuesta en concreto? Creación de normas, leyes, aplicaciones, actuaciones. ¿Qué es lo que tú sugieres para llevar a cabo, digamos, estos hallazgos y hacer un sistema cada vez más exitoso, ¿no? Es una pregunta interesante. El principal problema que yo he identificado, digamos, de todo del mercado eléctrico es que los agentes que hacen las políticas muchas veces no están o no hay una sinergia con la parte académica, ¿no? En la parte académica se desarrollan nuevos modelos que hacen descubrimientos interesantes, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer, creo, buscar ese punto de equilibrio entre la industria y en este caso la academia, ¿no? Y de esa manera, de la academia que surjan, en este caso, planteamientos, ¿no? O que surjan nuevos lineamientos que permitan mejorar la parte normativa, ¿no? Y también que los agentes que están directamente involucrados en el mercado
conozcan nuevos modelos que se están planteando y al mismo tiempo los académicos puedan probar sus modelos en un sistema real, ¿no? A ver qué tanta es la aplicabilidad que se puede tener de estos modelos, ¿no? O qué cosas se puede mejorar, ¿no? Creo que si hacemos esa sinergia, la futura planificación del mercado tanto en los diferentes aspectos, generación, transmisión, distribución y seguramente más adelante va a haber comercialización, van a ser de manera más oportuna y más eficiente. Eso sería el comentario. Perfecto. Bueno, tenemos que ir terminando, nos ha ganado la hora, pero creo que el tema es muy relevante. Yo me quedo con los mensajes que hemos avanzado eh, muy grandemente desde sistemas poco eficientes y hemos aprovechado la modernidad, la inversión, la complementación, productividad, eficiencia y hemos logrado unos mercados más competitivos. Sin embargo, todavía tenemos problemáticas por resolver y que estas problemáticas deben ser rápidamente solucionadas porque de alguna manera nuevamente comienzan, ya estamos saliendo de pandemia, estamos saliendo de los problemas políticos internos como cualquier país y pronto vendrán nuevas inversiones, nuevamente yo estoy seguro que el Perú volverá a estar ahí, digamos, entre los grandes países donde se puedan hacer inversiones saludables y rentables y se requiere energía eléctrica para soportarlos, ¿no? Tuvimos la suerte, entre comillas, de que en esa década y media maravillosa de crecimiento había por ahí una línea semivacía o casi vacía de gas natural que a un costo muy bajo y que rápidamente pudo poner termoeléctrica y de alguna manera soportó todo ese magnífico crecimiento que tuvimos. Pero eso ya no nos puede pasar al azar, ¿no? Necesitamos cada vez planear un mejor sistema eléctrico, no solo el de distribución, sino en general, ¿no? Y para eso se requiere complementar el conocimiento del mercado, por supuesto, pero la academia de base que permita en forma desde su competencia poder hacer estas investigaciones que requieren tiempo, que requieren dedicación, se manejan a un ritmo diferente que el que se maneja en el día a día. Todos los que hemos estado en empresas estatales sabemos que el día a día es terrible, tienes que hoy solucionar el problema de ayer casi inmediatamente y muy pocas veces te da tiempo para hacer estos estudios de muy largo plazo, en forma muy tranquila, digamos, separado del día a día tan arduo, ¿no? Y entonces por eso es que es necesario esta complementación entre academia y Estado e inversores, ¿no? Y de verdad creo que es el mejor momento, no solo por lo que está pasando, sino que inclusive, y desde acá felicitar al ingeniero Jaime Luyo, viceministro de Electricidad, quien creo que tiene justamente estas dos áreas muy desarrolladas, ¿no? La parte de mercado y la parte académica, y esperemos digamos, pueda ser realidad para que este sistema cada vez sea de mayor valor para todo el país. Que igual también hacemos una invitación, esperemos que pronto podamos contactarlo, invitarlo acá y nos comente algunos de los temas que viene desarrollándose en su viceministerio. Bueno, por favor, tus palabras finales para ir despidiéndonos del programa. Invitar, ¿no? A todos los profesionales que están terminando o a los que están iniciando algún programa de posgrado, que se animen a seguir investigando en esta área que es bastante interesante, ¿no? Y sobre todo ahora con la incorporación o con de alguna manera el Estado está invirtiendo en energías renovables no convencionales, fotovoltaica, solar, está teniendo, ¿no? Nuevos problemas al mercado que seguramente con nuevos modelos o seguir modificando los ya existentes van a permitir pues darle o enfrentar adecuadamente, ¿no? La parte técnica y económica causado, digamos, por estas nuevas fuentes de energía. Eso sería todo. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. Bueno,
colegas, amigos del Perú y el mundo que nos siguen en este programa. Nos despedimos en esta oportunidad. Ya saben, síganos escribiéndonos, sigan dándonos ideas de qué temas les gustaría que toquemos y sobre todo sus opiniones, ¿no? Valiosas para conjuntamente poder lograr esta independencia de seguridad, perdón, esta independencia energética que nos permita realmente mirar esta tercera década del siglo XXI en una forma totalmente diferente, ¿no? Como un país que de alguna manera ha podido lograr vencer esta gran lacra que tienen los países que tienen mucha dependencia de su energía y realmente son capturados por países políticamente más poderosos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo. Este fue su programa Seguridad Energética Noticias. Hasta una Muchas próxima gracias. oportunidad. Hasta luego.